Esto sucedió en Quinta Avenida en Nueva York, un lugar donde el precio de un solo bolso puede exceder el salario anual de muchas personas. Una calle que brilla con lujo, reservada para el nivel superior. Un lugar donde la perfección es esperada y donde nadie está esperando lo inesperado. Pero esa tarde, una pequeña niña mendiga apareció en medio de ese pulido, elegante flujo. Ella tenía aproximadamente 5 años, vistiendo ropa gastada, su cabello un desorden enredado, su cara manchada con suciedad. Ella caminó por la avenida, no mirando los escaparates brillantes, no mirando los coches caros. Ella miró a solo una cosa: las manos de las personas pasando. La gente la evitaba de la manera que evitan una mancha. Pero ella no estaba pidiendo dinero. Ella no estaba pidiendo comida. Ella solo siguió caminando, siguió observando, siguió buscando, hasta que se detuvo frente a una mujer que acababa de salir de Cartier. La pequeña niña miró la mano de la mujer. Luego ella hurgó en su bolsillo y sacó un pequeño anillo. Ella colocó los dos anillos lado a lado, comparándolos, y ella levantó la vista y dijo solo una frase: «Señora, su anillo es exactamente como el anillo de mi madre». Ese fue el momento en que todo colapsó, porque ese anillo no era una joya ordinaria. No era algo que pudieras comprar en cualquier tienda. No era algo que pudiera ser copiado. Era una reliquia de la familia Blackwell, una de las dinastías más poderosas de Nueva York. Había solo dos de ellos en el mundo. Uno estaba en el dedo de la mujer. El otro ella se lo había dado a su hijo para guardar 20 años antes. Y su hijo se lo había dado a solo una persona. Una mujer joven que había desaparecido sin dejar rastro hace 5 años. La mujer se congeló allí mismo en la calle. Su bolso se resbaló de su mano y cayó. El ruido de Manhattan pareció desaparecer. Ella era Catherine Blackwell, la madre del capo más poderoso de la ciudad. Toda su vida ella nunca había temblado ante nada. Pero ahora su mano estaba temblando, porque cuando el pasado regresa sin previo aviso, el poder ya no significa nada. Cuando un secreto enterrado por 5 años de repente resurge de la forma de una niña, ninguna fuerza puede detener la verdad. Y esa niña tenía ojos que se veían exactamente como los de sus hijos. Pero para entender por qué una frase de una niña mendiga podría hacer temblar el imperio Blackwell, tenemos que retroceder el tiempo. Porque esta historia no comenzó en la Quinta Avenida ese día. Comenzó 5 años antes, con un jefe de la mafia de sangre fría que nunca había amado a nadie y una chica ordinaria que le robó el corazón. Luego desapareció junto con un secreto. Si quieres saber cuál es ese secreto, deja un me gusta en este video, comparte la historia con la gente que amas, y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos momentos que te robarán el aliento. 5 años antes, cuando todo comenzó, Harrison Blackwell tenía 32 ese año. Él era el hombre más poderoso de Nueva York, al que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. La gente lo llamaba el jefe, señor Blackwell, la cabeza. Nadie lo llamaba Harrison porque ese nombre sonaba demasiado familiar, demasiado humano, demasiado ordinario. Y Harrison Blackwell no era ordinario. Él heredó el imperio clandestino de su padre después de que el viejo muriera de una enfermedad cardíaca. A los 16, él vio a su padre colapsar justo enfrente de él. Se aclara la garganta. A los 18, él comenzó a aprender cómo manejarlo. A los 25, él ostentaba todo el poder. A los 32, él controlaba la mitad de esta ciudad sin necesidad de disparar un solo tiro. Él no necesitaba un arma. Sus ojos eran más fríos que cualquier bala. Su voz era más afilada que cualquier hoja. Y su silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Harrison vivía solo en el ático en la cima de la Torre Blackwell. 60 pisos debajo de él había una ciudad que nunca dormía. Pero aquí arriba había solo quietud. A él le gustaba la quietud. Era seguro. No lo traicionó. No lo dejó de la manera en que su padre lo había dejado cuando él tenía solo 16. Harrison no creía en el amor. Él creía en el poder. Él creía en el dinero. Él creía en la lealtad que podía ser comprada. En cuanto al amor, la cosa que no puedes comprar, no puedes controlar, no puedes predecir. Él lo vio como una debilidad fatal. Su padre había amado tanto a su madre que había estado dispuesto a morir por ella.
y su padre realmente había muerto. Su corazón dejó de latir no por enfermedad, sino porque había amado demasiado, se había preocupado demasiado, había cargado demasiado. Harrison vio eso. Él aprendió la lección. Amar a alguien significa entregarles el poder para destruirte. Así que él no amaba a nadie. Las mujeres venían y se iban. Ellas eran atraídas por el dinero, el poder, su mirada fría y misteriosa, pero nadie se quedó más de una noche. Harrison no lo permitió. Él no desayunaba con nadie. Él no dejaba que nadie durmiera toda la noche a su lado. Él no recordaba el nombre de nadie. Para él, las mujeres eran solo siluetas borrosas pasando por su vida, sin dejar rastro. La vida de Harrison tenía solo dos cosas: trabajo y poder. Él se despertaba a las 5, hacía ejercicio por 1 hora, leía informes mientras desayunaba solo, iba a la oficina a las 7, se sentaba en reuniones hasta tarde por la noche, luego regresaba al ático a dormir día tras día, mes tras mes, año tras año. Nada cambió, nada le dio algo que esperar, nada lo hizo sonreír. Catherine Blackwell miró a su hijo y sintió su corazón abierto de dolor. Ella tenía 62, todavía de mente clara, todavía aguda, todavía la mujer poderosa de pie detrás del imperio Blackwell. Pero el poder no podía comprar felicidad para su hijo. Ella veía a Harrison todos los días. Ella veía ojos tan fríos como el hielo. Ella vio una sonrisa que había desaparecido hace tanto tiempo, que no podía recordar cuándo vio un ático vasto y resonante con solo una persona dentro. Necesitas a alguien a tu lado, ella dijo durante una cena rara, cuando madre e hijo se sentaron juntos. Harrison no levantó su mirada de su plato. Tengo un imperio entero a mi lado. Un imperio no puede sostenerte cuando te despiertas de una pesadilla. Harrison hizo una pausa, sus palillos suspendidos. Él miró a su madre, su expresión ilegible. No tengo pesadillas, no sueño. Era verdad. Harrison no soñaba, porque para soñar la gente necesita esperanza. Y Harrison había enterrado la esperanza hace mucho tiempo, hasta que una noche él entró en un pequeño bar en una esquina de una calle en Brooklyn y su vida cambió para siempre. Ese bar no tenía nombre, o más bien tenía uno, pero el letrero se había desvanecido hace tanto tiempo que nadie se molestó en pintarlo de nuevo. Era el tipo de lugar en el que Harrison nunca entraría. No elegante, no VIP, sin seguridad haciendo reverencias al entrar. Solo unas pocas mesas de madera maltratadas, luz amarilla tenue y el olor a whisky barato mezclado con humo de cigarrillo. Pero esa noche, Harrison necesitaba desaparecer. Un trato acababa de terminar mal. Un traidor acababa de ser manejado. La sangre todavía resonaba en su mente, aunque sus manos estaban limpias. Él no quería volver al ático. Él no quería ver las luces de la ciudad. Él no quería escuchar ese silencio familiar. Él condujo sin destino, giró por calles que nunca había pisado y se detuvo frente a este bar sin nombre simplemente porque era lo suficientemente oscuro, lo suficientemente vacío y lo suficientemente extraño. Harrison tomó el último asiento en la esquina donde las sombras escondían su cara. Él pidió un whisky y no dijo nada más. La camarera trajo la bebida y él no levantó la vista. Él nunca miraba a nadie primero. Esa era una regla. El bar estaba tranquilo esa noche. Algunos hombres estaban sentados dispersos, bebiendo solos de la manera en que él lo hacía. Jazz suave sonaba de un viejo altavoz. Todo se sentía ordinario hasta el punto del aburrimiento, hasta que una botella se hizo añicos. Harrison levantó la vista. Un hombre grande estaba inclinado sobre la barra, una mano empuñada en el cuello de la camarera. Él estaba borracho, su cara enrojecida, su boca derramando insultos sucios. ¿Quién te crees que eres para rechazarme? Él rugió. Harrison miró más de cerca. La camarera era una mujer joven, cabello castaño atado alto, una cara pequeña, grandes ojos marrones. Ella no gritó. Ella no pidió ayuda. Ella no tembló de la manera en que Harrison asumió que lo haría. En cambio, ella tranquilamente alcanzó una botella en el mostrador. Luego, en un solo segundo, antes de que el hombre pudiera reaccionar, ella la golpeó fuerte contra el borde de la barra. El vidrio explotó.
El licor salpicó por todas partes. Ella levantó la mitad restante, su borde dentado brillando bajo la luz amarilla, y lo presionó cerca de la garganta del hombre. Soy la que sostiene algo que puede cortar tu cuello en 3 segundos. Su voz era fría como el hielo. Ahora suelta, paga y sal de aquí. Antes de que cambie de opinión, el hombre se congeló. Todo el bar se congeló. Harrison se congeló también. El hombre tragó, lentamente soltó su agarre. Él retrocedió, sacó su billetera, tiró algunos billetes sobre el mostrador, luego tropezó hacia la puerta sin atreverse a mirar atrás. La chica bajó la botella rota, la tiró a la basura y volvió a limpiar la barra como si nada hubiera pasado. Y Harrison Blackwell, el capo más frío de Nueva York, el hombre que nunca sonrió, sonrió. Él ni siquiera se dio cuenta de que estaba sonriendo hasta que su cara se tensó de esa manera extraña, desconocida. Él levantó una mano para tocar la comisura de su boca como si necesitara prueba de que era real. ¿Cuántos años habían pasado desde que él había sonreído? Él no podía recordar. Pero esta chica, esta pequeña chica detrás de un bar miserable, la chica que había amenazado a un hombre del doble de su tamaño sin que su voz temblara, la chica que estaba tranquilamente secando vasos como si acabara de terminar un turno ordinario, ella lo había hecho sonreír. Él no sabía su nombre. Él no sabía quién era ella, pero él sabía una cosa. Él regresaría. La noche siguiente, Harrison entró en el bar a las 10 am. Él se sentó en el mismo lugar, la esquina oscura en la parte trasera. La chica estaba detrás del mostrador de nuevo, el cabello todavía atado alto, esos ojos marrones firmes todavía tranquilos. Ella le trajo un whisky sin que él lo pidiera. «¿Te gusta sentarte en las sombras?», ella dijo. No era una pregunta. Harrison la miró. Por primera vez, él realmente la miró. «¿Me recuerdas?» «Recuerdo a cada cliente», ella respondió, «especialmente a los que no dicen nada». Luego ella se dio la vuelta y volvió al trabajo. Harrison la observó. Ella se movía con rápida confianza, mezclando bebidas con manos experimentadas, sonriendo a los clientes habituales, pero manteniendo distancia. Ella no intentó impresionar a nadie. Ella no intentó actuar linda. Ella no intentó seducir. Ella era simplemente ella misma. Y eso, extrañamente, lo atrajo más que cualquier mujer que él hubiera conocido. Harrison comenzó a venir todas las noches. 10 de Moton, la esquina oscura, un whisky, sin palabras, solo sentado allí observándola trabajar. Ella no preguntó por qué él venía. Ella no preguntó quién era él. Ella no forzó la conversación. Ella solo traía la bebida, a veces decía unas pocas frases cortas, y se daba la vuelta de nuevo, como si él fuera solo otro cliente, como si él no fuera el tipo de hombre que podría comprar toda esta calle si quisiera. La primera semana pasó. Harrison todavía no sabía su nombre, pero él sabía que a ella le gustaba leer durante sus descansos. Él sabía que ella tendía a fruncir el ceño al hacer cócteles complicados. Él sabía que ella sonreía raramente. Pero cuando lo hacía, toda su cara se iluminaba. Él sabía que ella vivía sola porque una noche él la escuchó decirle a un compañero de trabajo que de todos modos no hay nadie esperando en casa. Y él sabía, aunque no quería admitirlo, que estaba empezando a esperar con ansias venir aquí todas las noches, a verla, a escuchar su voz, a existir en el mismo espacio que ella, incluso si eran dos extraños que no intercambiaban más de 10 frases. Su nombre era Audrey. Audrey Miller, de 22 años, y ella no tenía idea de que el hombre sentado en la esquina oscura noche tras noche, el hombre frío que nunca había dicho su nombre, estaba lentamente, pulgada a pulgada, cayendo en la misma red de amor que había jurado que nunca tocaría. Harrison no venía al bar solo para observar a Audrey. Él comenzó a protegerla sin que ella se diera cuenta nunca. Era instinto para él. Cuando Harrison Blackwell se preocupa por alguien, no lo dice. Él actúa. El prestamista usurero que había estado exigiendo dinero por una deuda que la madre de Audrey dejó hace mucho tiempo, de repente desapareció. Él no murió. Él simplemente recibió una llamada telefónica en medio de la noche
y decidió que esa deuda ya no valía la pena cobrar. El borracho a quien Audrey una vez había amenazado con una botella rota regresó una semana después. Pero en el momento en que él entró, vio a dos hombres en trajes negros sentados en la barra. Ellos no dijeron ni una palabra. Ellos solo observaron. El hombre se dio la vuelta, salió y nunca volvió a mostrar su cara. El dueño del bar, que planeaba despedir a Audrey porque ella se negó a entretener a clientes VIP, de repente cambió de opinión. Incluso le dio un aumento sin explicar por qué. Audrey no entendía lo que estaba pasando, pero ella era aguda. Ella comenzó a notar. Ella notó al hombre en la esquina oscura que llegaba todas las noches exactamente a las 10 UIS. Ella notó que él nunca se emborrachaba aunque bebía toda la noche. Ella notó la manera en que sus ojos la seguían, no de la manera en que otros hombres miran a una mujer, sino de la manera en que alguien mira cuando está vigilando, protegiendo, manteniéndola a salvo a distancia. Ella notó que la gente que solía molestarla, de repente se mantuvo alejada. Ella notó que su vida se hizo más fácil de respirar en el momento en que él apareció, y ella decidió confrontarlo. Esa noche, después de que el bar cerró, Audrey no fue a casa. Ella se sentó frente a Harrison, puso dos vasos de whisky sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. ¿Quién eres?, ella preguntó. Sin rodeos, sin miedo. Harrison la miró. Era la primera vez que se sentaban tan cerca. Él podía ver las sombras de agotamiento bajo sus ojos. Podía captar el tenue perfume mezclado con alcohol. Podía sentir la terquedad grabada en cada línea de su cara. Un cliente, él dijo. No me mientas. Audrey inclinó la cabeza. No eres un cliente normal. Eres el que hizo desaparecer cada problema en mi vida. No soy estúpida. Solo quiero saber por qué. Harrison permaneció en silencio por mucho tiempo. Él podía mentir. Él podía levantarse e irse. Él podía desaparecer de su vida. Y ella nunca lo encontraría. Pero él no lo hizo. Por primera vez en su vida, Harrison Blackwell no quería mentir. Porque quiero protegerte, él dijo, diciendo la verdad. Audrey parpadeó. Ella no había esperado que él lo admitiera tan directamente. ¿Por qué? Tú no sabes quién soy. No tengo nada que valga la pena proteger. Tú sí. Harrison la miró y su mirada se suavizó un poco. Solo un poco, pero lo suficiente para que Audrey lo viera. Tienes algo que yo no tengo. ¿Qué? El coraje de vivir como tú misma. Audrey se quedó callada. Ella no sabía cómo responder. El hombre frente a ella era claramente rico, poderoso, peligroso. Ella era lo suficientemente inteligente como para reconocer eso, pero ella no tenía miedo. Ella había pasado 22 años en la pobreza, se había cuidado a sí misma desde que tenía 16, había enfrentado todo tipo de hombre feo que existe. El miedo no era algo para lo que ella tuviera espacio ya. No necesito que me protejas, ella dijo lentamente. No necesito tu dinero. No necesito a nadie que maneje mi vida. Puedo manejarlo yo misma. Harrison sonrió, la segunda sonrisa de su vida por ella. Lo sé. Por eso estoy aquí. Audrey frunció el ceño. Eres extraño. Sé que todavía no me has dicho quién eres. Harrison bajó su vaso. Él la estudió por un largo momento como si estuviera pesando algo. Luego él habló bajo y lento. Soy Harrison Blackwell y no soy un hombre bueno. Audrey no reaccionó al nombre. Ella no sabía quién era Harrison Blackwell. Ella no pertenecía a su mundo. No leía noticias de negocios. No le importaba la alta sociedad. Para ella, él era solo un extraño en una esquina oscura bebiendo whisky todas las noches. Yo tampoco soy una buena persona, ella dijo. Una vez le rompí el brazo a un hombre cuando intentó tocarme. He robado comida cuando tenía hambre. He mentido para pasar el día. Pero ¿sabes qué? Todavía estoy aquí, y no me avergüenzo de ello. Harrison la observó. Ella no era como nadie que él hubiera conocido. Ella no intentó impresionarlo. Ella no le temía. Ella no lo necesitaba. Y eso fue exactamente lo que lo hizo desearla más que nada. Ellos comenzaron a salir desde esa noche, no con cenas glamorosas en restaurantes de 5 estrellas. Audrey se negó a todo eso. Ella lo arrastró a comer pizza de acera a las 12 de la mañana.
Ella lo llevó al pequeño parque cerca de su lugar, se sentó con él en un viejo banco y miraron las estrellas. Ella lo hizo ver películas en un cine pequeño y barato, el tipo de lugar que Harrison ni siquiera sabía que todavía existía. Y Harrison, el capo de todo un imperio clandestino, hizo todo eso. Sin quejas, sin negación. Solo porque significaba estar con ella, él comenzó a abrirse. Él le contó sobre su padre, sobre la muerte repentina, sobre el peso que había cargado desde que tenía 16. Él le contó sobre la soledad, sobre las noches sin dormir, sobre el sentimiento hueco de tener todo y aún así sentirse vacío. Él no le dijo lo que él hacía para mantener su poder. Todavía no. Pero él le dijo quién era él debajo de esa fría coraza. Y Audrey escuchó, sin juicio, sin lástima, solo escuchando. Luego ella le tomó la mano y dijo, no tienes que ser fuerte frente a mí. Esa fue la primera vez en 32 años que Harrison Blackwell se sintió visto, verdaderamente visto. No el jefe, no el frío, no la máquina de poder, solo Harrison. Un hombre solitario aprendiendo a amar por primera vez en su vida. Un año pasó como un sueño. Un año que Harrison no creyó que podría vivir nunca. Un año de noches tardías en un banco de parque, de pizza de acera, de conversaciones que se extendieron hasta la mañana. Un año en el que Harrison aprendió a sonreír, a amar, a ser un hombre ordinario al lado de Audrey. Él seguía siendo el jefe. Él todavía dirigía el imperio. Él seguía siendo frío y despiadado cuando se trataba del trabajo. Pero cuando él regresaba con Audrey, él se quitaba todo eso. Él era solo Harrison, solo un hombre que la amaba lo suficiente como para hacer cualquier cosa. Audrey todavía no sabía quién era él realmente. Ella sabía que él era rico. Ella sabía que él era poderoso. Ella sabía que hombres en trajes negros lo seguían como sombras, pero ella no preguntó. Ella confiaba en que cuando él estuviera listo, él le diría, y ella lo amaba lo suficiente como para esperar. En su primer aniversario, Harrison no llevó a Audrey a un restaurante de lujo. Él sabía que ella se negaría. En cambio, él la llevó a la azotea de la Torre Blackwell, 60 pisos arriba, con un viento suave y frío, todo Nueva York extendido bajo sus pies como una alfombra de luz. Audrey se detuvo en seco, su boca abierta. Esto es mío, dijo Harrison. Este edificio es mío, y esta noche quiero compartirlo contigo. Audrey se giró para mirarlo. Sus ojos brillaron bajo el resplandor de la ciudad. Estás loco, Harrison Blackwell. Lo sé, él sonrió. Loco por ti. Ellos se sentaron en un sofá que Harrison había preparado. Vino, velas y una pequeña caja envuelta en terciopelo negro. Audrey miró fijamente la caja, su corazón latiendo más rápido. ¿Qué estás haciendo? Harrison no respondió de inmediato. Él recogió la caja y la abrió. Dentro había un anillo, de platino, un zafiro azul profundo en el centro, con delicados grabados rizándose alrededor de la piedra como pétalos de flor. Audrey inhaló bruscamente. Harrison, este anillo es una reliquia de la familia Blackwell. Harrison dijo, su voz baja y lenta. Mi padre hizo dos antes de morir. Uno para mi madre, uno para mí, él dijo. Este anillo se da solo una vez en la vida. Solo a la mujer con la que quiero casarme. Solo a la mujer que estará a mi lado hasta el final. Audrey no pudo hablar. Ella solo miró fijamente el anillo. Luego a Harrison, luego de vuelta al anillo. Su corazón latía sin control. He guardado este anillo por 16 años. Harrison continuó. 16 años no encontré a nadie digno. 16 años. Pensé que nunca se lo daría a nadie hasta que te conocí. Él tomó la mano de Audrey y suavemente deslizó el anillo en su dedo anular. Eres la única, Audrey. Para siempre, Audrey lloró. Ella no era alguien que llorara fácilmente. 22 años de pobreza le habían enseñado a tragar sus lágrimas. Pero esta noche, ella no intentó retener nada. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ella estaba sonriendo, la sonrisa más brillante que ella había usado jamás. Yo también te amo, ella dijo, su voz quebrándose. No necesito un anillo. No necesito dinero.
No necesito un edificio de 60 pisos, solo te necesito a ti. Harrison la atrajo a sus brazos. Él besó su cabello, su frente, sus ojos empapados en lágrimas. Me tienes ahora, siempre me tendrás. Esa noche, ellos se quedaron en la azotea hasta la mañana. Audrey apoyó su cabeza en el hombro de Harrison y observó el amanecer sobre la ciudad de Nueva York. Ella miró el anillo en su mano, brillando bajo la primera luz del sol del nuevo día. Ella pensó que este era el momento más feliz de su vida. Ella pensó que de ahora en adelante todo estaría bien. Ella pensó que había encontrado su puerto final. Ella no sabía que solo 2 semanas después su vida colapsaría. Ella no sabía que ojos los estaban observando desde la oscuridad. Ella no sabía que una tormenta se acercaba y que la arrastraría lejos de Harrison para siempre. O al menos ella pensó que sería para siempre. 2 semanas después de la noche del aniversario, Audrey decidió ir a la oficina de Harrison. Ella quería sorprenderlo. Ella preparó la cena, el tipo de pizza de acera que los dos siempre comían juntos, pensando que él estaría feliz de verla aparecer. Harrison a menudo trabajaba hasta tarde, a veces hasta la medianoche. Él le dijo que era negocios. Ella le creyó. Ella no tenía razón para no hacerlo. La torre Blackwell estaba iluminada como todas las noches. Audrey entró en el vestíbulo y asintió a los guardias de seguridad. Ellos la conocían. Harrison la había presentado a todos en el edificio. Ella tomó el ascensor hasta el piso 60, el piso más alto, donde estaba la oficina privada de Harrison. Las puertas del ascensor se abrieron. El pasillo estaba vacío. Ella caminó hacia la oficina, sus pasos suaves en la alfombra gruesa. Y entonces ella escuchó un grito. Audrey se detuvo. El grito no era de Harrison, era la voz de otro hombre. Un gemido, un quejido suplicante. Ella se acercó. La puerta de la oficina estaba entreabierta solo un poco. Ella miró y la sangre en su cuerpo se volvió hielo. Dentro, un hombre estaba atado a una silla, su cara hinchada, sangre corriendo de su nariz y boca. 2 hombres en trajes negros estaban de pie a cada lado, guantes de cuero en sus manos, y Harrison. Harrison estaba de pie frente al hombre atado, sosteniendo un pequeño cuchillo, limpiando lentamente la sangre de la hoja con un paño blanco. Él no se estaba apresurando. Él no estaba enojado. Su cara estaba tranquila de una manera que te ponía la piel de gallina. Te di una oportunidad, Harrison dijo, su voz baja y lenta. Ni una sola emoción en ella. 3 veces, 3 veces te pregunté quién estaba detrás de esto. 3 veces me mentiste. El hombre gimió, su cabeza cayendo hacia adelante. Por favor, señor, no sé nada. Por favor, déjame ir. Harrison se agachó, agarró un puñado del cabello del hombre y forzó su cabeza hacia atrás. No me hagas perder el tiempo, él dijo. Sabes, no me gusta repetirme. Audrey se quedó allí, incapaz de respirar. Este no era el Harrison que ella conocía. No el hombre que le tomaba la mano bajo las estrellas, que besaba su frente cada mañana, que sonreía suavemente cuando ella le contaba historias pequeñas y ordinarias. El hombre en esa habitación era otra persona. Frío, despiadado, peligroso. Luego un pequeño sonido rompió el aire. La caja de pizza se resbaló de las manos de Audrey y golpeó el suelo. Cada mirada en la habitación se dirigió bruscamente hacia la entrada. Harrison se giró y él la vio. En un solo instante, su cara cambió. La frialdad se hizo añicos, reemplazada por puro horror. No horror por ser atrapado, sino horror de que la mujer que amaba acababa de ver el monstruo dentro de él. Él, soltó al hombre atado y dio un paso hacia ella. Audrey dio un paso hacia atrás, solo uno, pero Harrison se detuvo como si ella hubiera clavado un cuchillo directo en su pecho. Tú, él dijo, su voz entrecortándose. ¿Puedo explicar? ¿Explicar qué? Audrey lo interrumpió. Su voz tembló, pero ella no lloró. Ella no corrió. Ella se quedó allí y lo miró directamente a los ojos. Explica que eres mafia. Explica que torturas a la gente. Explica que el hombre que he amado por un año es un Ela no pudo terminar. Ella ni siquiera sabía cómo llamarlo ya. Harrison se quedó a unos pasos de distancia. Él no se atrevió a acercarse. Nunca quise que vieras esto, él dijo, diciendo la verdad.
Quise protegerte de esta parte de mi vida mintiendo a mí, manteniéndote a salvo. Audrey miró su mano. El anillo de zafiro todavía brillaba en su dedo anular. Ella no se lo quitó. Necesito tiempo, ella dijo, su voz pequeña pero clara. Necesito pensar, Audrey. Por favor, no vengas a buscarme. Ella lo interrumpió. Al menos no por unos días. Necesito estar sola. Luego ella se giró y se fue. Ella no corrió. Ella no lloró. Ella no gritó. Ella solo caminó tranquila como si simplemente hubiera salido de una reunión ordinaria. Pero Harrison sabía que ella se le estaba desmoronando por dentro. Y él, el capo más poderoso de Nueva York, el hombre que nunca había temido nada, sintió miedo real por primera vez. Él tenía miedo de perderla. Él tenía miedo de que ella nunca regresaría. Él tenía miedo de que esta noche fuera la última noche que ella usaría su anillo. Pero él no sabía que alguien los había estado observando por mucho tiempo y que ese alguien estaba esperando exactamente este momento para atacar. Warren Cole había esperado este momento por 12 años. 12 años desde el día en que había sido echado del Imperio Blackwell como un perro callejero. 12 años viviendo en las sombras, alimentando su odio, esperando la oportunidad correcta para vengarse. Y ahora esa oportunidad finalmente había llegado. Él había sido una vez la mano derecha de Edward Blackwell, el padre de Harrison. Él había sido una vez el hombre más confiable, el guardián de los secretos de la familia, el que estaba más cerca del trono. Pero la codicia lo destruyó. Él malversó el dinero de la organización, millones de dólares fluyendo en sus cuentas privadas durante 5 años. Él pensó que era lo suficientemente inteligente como para no ser atrapado. Él estaba equivocado. Edward Blackwell descubrió todo, pero él no mató a Warren. Él hizo algo peor. Él lo exilió, lo despojó de todo y lo empujó fuera del inframundo marcado como traidor. Nadie se atrevió a contratarlo. Nadie se atrevió a trabajar con él. Él se convirtió en un fantasma, a la deriva en el borde de la sociedad que una vez dominó. Edward Blackwell murió 2 años después. Warren pensó que esa era su forma de volver a entrar. Pero Harrison, el hijo de Edward, de solo 20 años entonces, le demostró que estaba equivocado. Harrison era más frío que su padre, más despiadado, más implacable. Warren intentó acercarse a él, rogó para regresar a la organización. Harrison se negó. Sin explicación, solo una mirada tan fría como el hielo y una frase corta. Mi padre fue demasiado misericordioso dejándote vivir. No me hagas corregir ese error. Warren no olvidó. Él nunca olvidó. Él observó a Harrison desde la distancia, buscando debilidad, buscando una grieta. Y después de 12 años, él finalmente la encontró. Audrey Miller, una pequeña camarera que había hecho lo que nadie más pudo jamás. Ella hizo que Harrison Blackwell amara. Warren los observó por un año entero. Él vio la manera en que Harrison la miraba, la manera en que él sonreía cuando estaba con ella, la manera en que él bajó cada guardia que él había usado jamás. Harrison amaba a esta chica. La amaba lo suficiente como para morir por ella. Y esa era exactamente la debilidad que Warren necesitaba. La noche que Audrey dejó la Torre Blackwell, ella no fue directamente a casa. Ella caminó, necesitando aire, necesitando tiempo para pensar. Su cabeza estaba dando vueltas con la imagen de Harrison de pie en esa habitación empapada de sangre. Ella lo amaba. Ella todavía lo amaba. Pero ¿podría ella aceptar esa parte de él? ¿Podría ella vivir con la verdad de que el hombre que amaba era un jefe de la mafia? Ella no sabía. Ella necesitaba tiempo. Pero el tiempo era lo único que ella no tenía. Una furgoneta negra se deslizó a su lado. La puerta se abrió. 2 hombres saltaron y la agarraron antes de que ella pudiera gritar. Un paño se apretó sobre su boca. Una aguja se clavó en su cuello. Y el mundo se hundió en la oscuridad. Cuando Audrey se despertó, ella estaba sentada en una silla de madera en una habitación completamente oscura. Sus manos estaban atadas. Su boca estaba amargamente seca. Su cabeza dolía como si estuviera siendo partida con un martillo. Una figura salió de la oscuridad. Un hombre cerca de los 50, cabello sal y pimienta.
una cara delgada con ojos tan fríos como los de una serpiente. Él arrastró una silla y se sentó frente a ella, moviéndose lentamente como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Sabes quién soy? Él preguntó. Audrey sacudió su cabeza. Por supuesto que no. Él dio una sonrisa delgada y sin humor. Harrison nunca te habló de sus enemigos. Él quería mantenerte en la oscuridad como una muñeca bonita que no sabe nada. Él se inclinó hacia adelante. Soy Warren Cole. Yo solía ser el hombre más importante en el imperio en el que Harrison se sienta ahora. Y él me quitó todo. Audrey no habló. Ella lo miró directamente a los ojos, forzando su cara a no mostrar miedo. Ella había enfrentado a hombres borrachos y violentos, brutales cobradores de deudas, caballeros tan hambrientos que no había nada que comer. Ella no era fácil de romper. «Eres valiente», Warren comentó. «Puedo ver por qué le gustas a Harrison». Él se puso de pie, rodeando su silla. «Pero la valentía no te salvará, y tampoco salvará a Harrison». Él se detuvo detrás de ella, su voz fría como el hielo. «Podría matarte ahora mismo, enviar tu cuerpo a Harrison como un regalo. Pero eso sería demasiado rápido, demasiado fácil. Quiero que él sufra. Quiero que él viva en el infierno de la manera en que he vivido por 12 años». Él retrocedió frente a ella y se agachó, estudiándola. «Así que, te estoy dando una elección. Desaparece. Deja Nueva York. Deja la vida de Harrison. Escribe una carta diciendo que no lo amas, que solo lo usaste por dinero. Luego desvanece para siempre». Audrey apretó su mandíbula. «¿Y si no lo hago?», Warren sonrió. Esa sonrisa era más fría que sus ojos. «Entonces mataré a su familia, su madre primero, Catherine Blackwell, la mujer respetable, luego a su hermano menor, EMTT Blackwell, el pequeño hermano tonto, y finalmente a Harrison mismo». Él inclinó su cabeza. «Y tú verás todo. Te haré ver a cada uno de ellos morir, sabiendo que es tu culpa porque te negaste a escuchar». Audrey sintió la sangre en sus venas volverse hielo. «Tienes 24 horas para decidir», Warren dijo, enderezándose. «24 horas para elegir, tu corazón o sus vidas». Luego él retrocedió a la oscuridad y desapareció. Audrey se sentó sola en esa habitación helada, y solo entonces las lágrimas finalmente cayeron. Ella sabía que no tenía otra opción. Warren dejó ir a Audrey a medianoche. Él no necesitaba mantenerla encerrada. Él sabía que ella no correría hacia Harrison. Él sabía que ella no le diría a nadie porque él ya había encontrado su debilidad, no su vida, las vidas de la gente que ella amaba. Audrey regresó a su pequeño apartamento cerca de la misma hora de la mañana. Ella no encendió las luces. Ella se sentó en el suelo con su espalda contra la pared y miró fijamente la oscuridad. 24 horas. Ella tenía 24 horas para tomar una decisión que cambiaría toda su vida. Ella pensó en Harrison. Pensó en esa rara sonrisa suya. Pensó en las noches que él la abrazaba y le decía que ella era la única. Pensó en el anillo en su mano captando luz incluso en la oscuridad. Ella lo amaba. Ella lo amaba lo suficiente como para morir por él. Pero ella no podía dejarlo morir por ella. Alrededor de las 3:00 de la mañana, las náuseas llegaron. Audrey corrió al baño y vomitó fuertemente, aunque su estómago estaba vacío. Ella se dijo a sí misma que era estrés, miedo, una noche entera sin comer. Pero cuando las náuseas regresaron una segunda vez, una tercera vez, un pensamiento cruzó su mente. Ella recordó su último periodo. Había pasado más de 3 semanas. Ella era tan regular como un reloj. Ella nunca llegaba tarde. Sus manos temblaron mientras ella hurgaba en el botiquín. Ella todavía tenía una prueba de embarazo restante de la última vez cuando ella había entrado en pánico sin razón, y había sido negativa. Esta vez, ella no estaba segura de si incluso quería saber cuál sería el resultado. Ella siguió las instrucciones. Luego ella esperó. 3 minutos que se sintieron como un siglo entero. Y cuando 2 líneas rojas aparecieron, claras como el día, Audrey lloró. Ella estaba embarazada. 3 semanas. El hijo de Harrison. Un bebé creado de su amor. De las noches que habían estado juntos. Del para siempre que él le había prometido.
Audrey envolvió sus brazos alrededor de su estómago, aunque todavía no había nada que sostener. Ella lloró sin sonido. Ella lloró de felicidad y de desesperación todo a la vez. En otra vida, esta habría sido la mejor noticia que ella había recibido jamás. Pero ahora, este bebé se convirtió en un secreto que ella tenía que proteger a toda costa. Porque si Warren se enteraba, el bebé se convertiría en un objetivo. Él ya no la amenazaría solo a ella. Él usaría al bebé para destruir a Harrison. O peor, él mataría al bebé antes de que tuviera la oportunidad de nacer. Audrey no podía permitir que eso sucediera. Ella podía soportar cualquier cosa. Ella podía vivir en la pobreza. Ella podía vivir en la soledad. Pero ella no podía permitir que su hijo estuviera en peligro. La decisión fue de repente clara. Ella tenía que desaparecer. No por la amenaza de Warren, sino por el niño dentro de ella. Audrey se sentó en la mesa y sacó una hoja de papel y un bolígrafo. Sus manos temblaron tan mal que su escritura salió torcida. Ella tenía que escribir una carta que haría que Harrison la odiara, una carta que haría que él nunca fuera a buscarla, una carta que lo protegería destruyendo su corazón. Ella escribió, luego la rompió, luego escribió de nuevo. Cada palabra se sintió como un cuchillo girado en su propio cuerpo. Finalmente, mientras el amanecer comenzaba a palidecer fuera de la ventana, ella terminó. Harrison, he estado contigo este último año por tu dinero y tu estatus. Tú me diste una vida que nunca tuve. Pero no te amo. Nunca te amé. Ahora tengo todo lo que necesito. No me busques. No me contactes. Olvídame, Audrey. Ella miró fijamente la carta. Cada palabra era una mentira. Cada palabra iba en contra de lo que ella sentía. Pero ella conocía a Harrison. Él no la dejaría ir fácilmente si ella solo decía que necesitaba tiempo. Él la buscaría. Él no se detendría hasta que la encontrara. Y cuando él la encontrara, Warren sabría que la única manera de protegerlo era hacer que él la odiara, hacer que él creyera que ella era una estafadora. Audrey miró el anillo en su mano. Ella tenía la intención de quitárselo y dejarlo con la carta, pero sus dedos no lo harían. Esto era lo único que ella tenía de Harrison. La única prueba de que su amor había sido real, lo único que ella podría un día darle a su hijo. Para decir que el padre del bebé había amado una vez a la madre del bebé. Ella guardó el anillo. Ella empacó algunas ropas en una bolsa. Ella tomó cada último dólar de sus pequeños ahorros. Luego ella colocó la carta en la mesa donde Harrison la encontraría cuando él viniera a buscarla. Audrey salió del apartamento mientras el sol salía. Ella no miró hacia atrás. Ella no lloró más. Ella se había quedado sin lágrimas. Ella caminó hacia la estación de autobuses, el lugar que la llevaría a otra ciudad, otra vida, otro nombre. Ella llevaba el anillo y el secreto en su vientre. Y ella dejó su corazón atrás en Nueva York. Harrison fue al apartamento de Audrey esa tarde. Él había esperado todo el día, respetando lo que ella dijo sobre necesitar tiempo. Pero él no pudo soportarlo más. Él necesitaba verla. Él necesitaba hacerla entender. Él necesitaba rogarle perdón por ocultar la verdad por demasiado tiempo. Él llamó a la puerta, sin respuesta. Él llamó. El teléfono estaba apagado. Él usó la llave de repuesto que Audrey le había dado el mes anterior y entró. El apartamento estaba vacío. No vacío porque Audrey estaba fuera. Vacío porque ella se lo había llevado todo. Las puertas del armario estaban abiertas de par en par. Solo unos pocos percheros quedaron balanceándose. El tocador no contenía nada más que una fina capa de polvo. La foto de ellos dos en el parque no estaba, y en la mesa, una hoja de papel doblada yacía allí esperándolo. Harrison recogió la carta. Sus manos nunca habían temblado. No al enfrentar a un enemigo, no al sostener un arma, no al ordenar decisiones de vida o muerte. Pero ahora sus manos estaban temblando. Él la abrió y leyó. Cada palabra golpeó sus ojos como un martillo. He estado contigo por tu dinero y tu estatus. No te amo. Nunca te amé. No me busques. Harrison la leyó una y otra vez. Una, dos, tres veces. Él no lo creyó. Él no podía creerlo. Audrey lo amaba. Él sabía que sí. Él lo vio en sus ojos.
Cada vez que ella lo miraba, él lo sentía en cada beso, cada abrazo. Cada noche ella se dormía en sus brazos. Ella no podía fingir eso. Nadie podría fingir eso por un año entero. Esta carta era una mentira. Tenía que serlo. Algo había sucedido. Alguien la había forzado a escribirla. Harrison salió furioso del apartamento. Él llamó a Emmett, su hermano menor, y le ordenó movilizar a cada hombre en la organización. Él contrató a 5 de las principales firmas de investigación privada en los Estados Unidos. Él ofreció una recompensa de $1 millón por cualquiera con información sobre Audrey Miller. Él puso todo Nueva York patas arriba. Cada terminal de autobús, cada aeropuerto, cada estación de tren, cada hospital, cada hotel, cada motel, cada cámara de seguridad en la ciudad. Nada. Audrey se había evaporado de la faz de la tierra. Ella había usado una identidad falsa. Ella había pagado en efectivo por todo. Ella había evitado cada cámara como si supiera exactamente dónde estaban. Ella desapareció completamente sin dejar rastro. Una semana pasó, 2 semanas, un mes, 6 meses, un año, nada. Harrison no se rindió. Él siguió buscando, siguió pagando a los investigadores, siguió esperando que un día llegaran noticias. Pero esa esperanza se hizo más y más delgada, y la desesperación se hizo más y más pesada. Harrison cambió. Él siempre había sido frío, pero todavía había habido algo suave enterrado profundamente dentro de él. Esa parte murió el día que Audrey se fue. Ahora él no era nada más que hielo, más frío, más despiadado, más implacable. La gente que trabajaba para él comenzó a temerle más. Sus enemigos comenzaron a evitarlo más. El imperio Blackwell se expandió. Su poder creció. Pero a Harrison no le importaba. Él hizo todo como una máquina, sin sentir, sin propósito, sin ninguna razón para vivir más allá de seguir existiendo. Las mujeres todavía venían a él. Ellas eran atraídas por el dinero, el poder, la frialdad peligrosamente hermosa. Catherine, su madre, intentó arreglarle citas con señoritas apropiadas, mujeres de negocios exitosas, mujeres que ella creía que eran dignas. Harrison las rechazó a todas. Él no las miraba. Él no les hablaba. Él no las tocaba. Para él, nadie podía reemplazar a Audrey. Nadie merecía llevar el anillo que ella se había llevado. El otro anillo, el anillo de su madre, todavía yacía en su caja de terciopelo negro. Pero Harrison ya no lo guardaba en la caja fuerte. Él lo llevaba en el bolsillo interior de su traje, justo contra su corazón. Todos los días, todas las noches, como un recordatorio de la mujer que se había llevado la mitad de su alma. 5 años pasaron. Harrison tenía 38. Más rico, más poderoso, más aterrador, pero también más solo, más hueco, más muerto. EMTT le preguntó una vez por qué él no intentaba vivir de nuevo. Harrison miró a su hermano con ojos que no tenían vida y dijo una frase que EMTT nunca olvidó. No estoy viviendo, solo estoy existiendo. Era la verdad. Harrison Blackwell había muerto el día que Audrey se fue. Lo que quedaba era solo un cuerpo que podía caminar, podía hablar, podía dirigir un imperio, pero no podía sentir, no podía esperar, no podía amar. Él no sabía que en algún lugar muy lejano, Audrey estaba viviendo de la misma manera, viviendo como si ya estuviera muerta, y ella estaba criando una parte de él que él no sabía nada al respecto. Audrey llegó a Boston en una gélida mañana de invierno. Ella bajó del autobús con un pequeño bolso de mano, algunas mudas de ropa, un poco de dinero que había logrado ahorrar, y un niño en su vientre de solo 3 semanas. Ella no conocía a una sola persona aquí, sin familia, sin amigos, nada más que soledad y miedo. Pero eso era exactamente lo que ella necesitaba. Un lugar donde nadie la conocía. Un lugar que Warren Cole no podía encontrar. Un lugar lo suficientemente lejos como para proteger a Harrison y a su familia. Audrey alquiló una habitación diminuta en un barrio pobre de clase trabajadora en las afueras de Boston. La habitación era apenas de unos 10 metros cuadrados, las paredes manchadas con moho húmedo, la ventana que no cerraba del todo así que el aire frío se colaba por las grietas. La cama era un colchón viejo en el suelo.
La cocina era una estufa de gas de un solo quemador oxidada. El inodoro era compartido con otras 3 familias al final del pasillo, pero era todo lo que ella podía permitirse. Ella firmó el alquiler bajo un nombre falso, Amy Wilson, pagó en efectivo y no dejó rastro en papel. Los meses que siguieron fueron un infierno. Audrey trabajó en cada trabajo que una mujer embarazada podía manejar. Ella lavó platos en un restaurante desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ella limpió edificios de oficinas desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Ella aceptó ropa para lavar y planchar por la noche. Su vientre se hizo más pesado. Sus tobillos se hincharon. Su espalda dolía más cada día. Pero ella no se atrevió a detenerse. Cada dólar que ella ganaba era para el bebé en camino. Ella comió menos para ahorrar dinero. Algunos días ella comió solo una comida, guardando el resto para el alquiler y las visitas prenatales. Ella no se atrevió a ir a un hospital grande porque ella tenía miedo de tener que dar su identidad real. Ella encontró una vieja partera en el vecindario, pagó en efectivo y le rogó que la ayudara cuando llegara el momento. Rosie nació en una noche de tormenta y lluvia en diciembre. Audrey dio a luz en esa miserable habitación alquilada con solo la vieja partera y la débil luz amarilla. El dolor fue tan intenso que ella pensó que moriría. Ella apretó los dientes y no se atrevió a gritar, con miedo de molestar a los vecinos. Ella pensó en Harrison durante todo el parto. Si tan solo él estuviera aquí. Si tan solo él le estuviera tomando la mano. Si tan solo él pudiera ver a su hija nacer. Cuando el primer llanto del bebé llenó la habitación, Audrey también lloró. La partera colocó a la recién nacida, todavía roja y resbaladiza, sobre el pecho de Audrey, y Audrey vio sus ojos, ojos azul profundo, exactamente como los de Harrison. Ella la llamó Rosie, una rosa, porque una rosa es un símbolo de amor. Y esta niña era la creación más pura del amor más grande que Audrey había conocido jamás. Los siguientes 5 años fueron una lucha interminable por la supervivencia. Audrey crió a su hijo sola, trabajando 16 horas al día, durmiendo no más de 4 horas por noche. Cuando Rosie era pequeña, Audrey tenía que llevarla al trabajo, acostándola en una vieja cuna en la esquina de la cocina del restaurante, robando momentos para amamantarla entre turnos de lavado de platos. Cuando Rosie creció, Audrey la dejó con una vecina, una anciana viuda que vivía sola a cambio de que Audrey limpiara su casa y cocinara para ella los fines de semana. Sus pequeños salarios se dividían una y otra vez entre alquiler, comida, leche, pañales, medicina. Algunos meses ella no tuvo suficiente para pagar la factura de la luz y tuvo que vivir en la oscuridad, cocinando a la luz de las velas. Algunas semanas ella vivió de pan y agua, guardando leche y comida de verdad para su hijo. Algunas noches ella abrazó a Rosie y lloró porque no sabía lo que el mañana traería. Pero ella nunca vendió el anillo de zafiro que Harrison le había deslizado en el dedo en su primer aniversario. Ella sabía que valía decenas de miles de dólares, quizás más, suficiente para que ella y Rosie vivieran cómodamente por años. Hubo veces que el hambre se puso tan mal que ella había llevado el anillo hasta una casa de empeño. Ella se paraba fuera de la puerta, mirando hacia adentro, su puño cerrado fuertemente alrededor del anillo hasta que dejó marcas en su palma. Pero ella nunca entró. Ella no pudo. Era lo único que ella todavía tenía de Harrison. La única prueba de que su amor había sido real, que ella no era la mentirosa que su carta la había hecho parecer. Era la única herencia que ella podría un día dejar a Rosie para que su hija supiera cuán profundamente su padre había amado una vez a su madre. Audrey escondió el anillo en una pequeña caja de madera debajo de una tabla suelta en la esquina de la habitación. Cada noche después de que Rosie se dormía, ella lo sacaba para mirarlo. Ella se lo deslizó en su propio dedo, imaginando a Harrison a su lado. Luego se lo quitó y lo escondió de nuevo antes de que las lágrimas pudieran caer. Rosie creció pobre, pero nunca le faltó amor. Audrey le dio todo. Ella le enseñó a leer usando periódicos viejos que encontró. Ella le enseñó a escribir con pequeños, gastados trozos de lápiz. Ella le contaba cuentos de hadas cada noche, historias que Audrey inventaba ella misma porque no podía permitirse libros. Rosie
Heredó la inteligencia tanto de su padre como de su madre. Ella aprendió tan rápido que era sorprendente. A los 3 años, ella podía leer. A los 4, ella podía escribir. A los 5, ella podía leer periódicos y entender palabras complicadas. Ella también heredó la aguda conciencia de su madre. Ella sabía que eran pobres. Ella sabía que su madre luchaba. Ella nunca pidió juguetes caros o ropa bonita. Ella pidió solo una cosa: saber sobre su padre. ¿Quién es mi papá? Mamá, Rosie preguntó por primera vez cuando tenía 3. Audrey lloró. Ella atrajo a su hijo a sus brazos y dijo: tu padre es el mejor hombre que he conocido jamás. Él me amaba mucho, y él te amaría si supiera que existes. ¿Por qué no está con nosotros? Porque hay gente mala que quiere hacerle daño. Tuve que irme para protegerlo, pero nunca dejé de amarlo, y él nunca dejó de amarme. Rosie asintió como si ella entendiera. Luego, más tarde, ella preguntó: entonces un día lo encontraré, ¿verdad, mamá? Audrey sonrió entre lágrimas. Sí, un día lo encontrarás. Ella no sabía que esa promesa se convertiría en la verdad y que Rosie sería la que la haría realidad. Hace 5 meses, Audrey sabía que iba a morir. Ella había estado tosiendo sangre por semanas, pero ella no se atrevió a hacerse revisar porque ella no tenía dinero. Al final, cuando la tos se volvió demasiado violenta, cuando ella ya no tenía la fuerza para ponerse de pie e ir a trabajar, ella se arrastró a una clínica gratuita para los pobres. El doctor que la examinó era un hombre viejo con cabello tan blanco como la nieve y ojos que se veían tristes, como si hubieran presenciado demasiadas tragedias en una vida. Él estudió los resultados de las pruebas, las imágenes pulmonares. Luego la miró con un tipo de lástima que ella había visto demasiadas veces antes. Señora Miller, sus pulmones se han debilitado severamente, él dijo, su voz suave como si tuviera miedo de herirla. Con el tratamiento adecuado, usted podría extender esto por unos pocos años más. Pero si no, él no terminó. Él no necesitaba hacerlo. Audrey entendió. No tengo dinero para tratamiento, ella dijo llanamente, sin rodeos. Ella había vivido 27 años. Suficiente tiempo para saber que la verdad, incluso cuando duele, sigue siendo mejor que las dulces mentiras. El doctor suspiró. Lo sé, pero al menos usted debería poner las cosas en orden para su hija. Audrey salió de la clínica con el diagnóstico en su mano. Unos pocos meses. A ella le quedaban solo unos pocos meses. Quizás 6 meses, quizás menos. Nadie podía decirlo con seguridad. Ella se sentó en un banco de piedra afuera de un parque, miró el cielo gris de Boston, y por primera vez en 5 años, ella se permitió pensar en Harrison. ¿Cómo estaba él ahora? ¿Estaba él bien? ¿Estaba él feliz? ¿Había encontrado a alguien más para amar? Ella esperaba que sí. Ella esperaba que él la hubiera olvidado, encontrado una mujer digna de él, construido una familia feliz. Pero en el fondo, ella sabía que eso no era verdad. Ella conocía a Harrison. Ella sabía cómo él la amaba. Ella sabía que él no la dejaría ir fácilmente. Y ella sabía que la carta que había escrito lo había destruido. Durante 5 años, ella había vivido dentro de la culpa. Culpa por dejarlo. Culpa por mantener a Rosie lejos de él. Culpa por hacerle creer que ella era una mentirosa. Ella quería volver. Cada día, cada hora, cada minuto, ella quería volver, pero no podía. Warren Cole todavía estaba por ahí. Sus amenazas aún resonaban en sus oídos cada noche. Ella no se atrevía a arriesgarlo. No por su propia vida, sino por la de Harrison, Catherine, Emmett y Rosie. Pero ahora ella iba a morir. ¿Qué más podía hacerle Warren? ¿Matarla? Ella ya se estaba muriendo. Y Rosie. Si Audrey moría en Boston, la niña se convertiría en huérfana, sería enviada al sistema, nunca sabría quién era su padre. Audrey no podía permitir que eso sucediera. Rosie necesitaba conocer la familia de su padre. Rosie necesitaba una oportunidad para encontrarlos. Y Audrey, antes de morir, quería estar cerca de Harrison una última vez. Incluso si significaba solo estar en la misma ciudad, incluso si él nunca supiera que ella estaba allí, incluso si ella no se atrevía a verlo,
Ella solo quería respirar el mismo aire, mirar las calles por las que él caminaba, sentir que él estaba en algún lugar cerca. Era lo único egoísta que se permitía antes de la muerte. Audrey trajo a Rosie de vuelta a Nueva York en una fresca mañana de otoño. Ella alquiló una pequeña habitación en el Bronx, la parte más pobre de la ciudad, a 45 minutos de Manhattan en metro. La habitación apenas era mejor que la de Boston, todavía estrecha y húmeda con papel tapiz despegado y el persistente olor a descomposición. Pero desde la ventana, si inclinaba la cabeza en el ángulo exacto, podía ver los rascacielos de Manhattan grabados contra el cielo. Y ella sabía que en algún lugar entre esos edificios, Harrison existía. En los meses que siguieron, Audrey comenzó a preparar a Rosie. Ella sabía que no tenía mucho tiempo. Ella sabía que un día, quizás muy pronto, ya no estaría con su pequeña. Y Rosie necesitaba saber todo para poder sobrevivir, para poder encontrar la familia de su padre. Cada noche después de cenar, Audrey sacaba el anillo y le enseñaba a Rosie. «Mira atentamente este anillo», dijo, colocando el anillo de zafiro en la pequeña palma de su hija, de platino, con una piedra azul en el medio. «Hay un grabado especial dentro». Rosie lo examinó, sus ojos azules, igual que los de su padre, brillando. «Es un escudo, ¿verdad, mamá?» «Así es, eres muy inteligente. Este es el escudo Blackwell, la familia de tu padre». Audrey señaló el grabado dentro de la banda. «Solo hay dos de estos anillos en el mundo. Uno es mío, uno es de tu abuela. Si alguna vez conoces a alguien que lleve un anillo como este, son familia. ¿Entiendes?» Rosie asintió, su rostro serio como una pequeña adulta. También le enseñó a Rosie sobre Harrison. Ella sacó una vieja foto de revista recortada 5 años antes. La única foto que tenía de él. «Este es tu padre. Su nombre es Harrison Blackwell. Él es muy rico y muy poderoso, pero más importante, él es un buen hombre. Él me amó mucho, y si él supiera que existes, te amaría aún más». Rosie miró fijamente la foto como si intentara memorizar cada línea del rostro del extraño al que llamaba papá. «¿Por qué no sonríe, mamá?» «Él solo sonríe cuando está con la persona que ama». Audrey dio una sonrisa triste, y espero que un día puedas verlo sonreír. También le enseñó a Rosie cómo sobrevivir, cómo montar en el metro, cómo pedir direcciones, cómo distinguir a las personas buenas de las malas, cómo encontrar una estación de policía si estaba en peligro, y sobre todo le enseñó a Rosie que si algo le pasaba a mamá, tenía que ir a Manhattan, encontrar a alguien que llevara el anillo a juego y decirles quién era. Rosie escuchó todo, recordó todo. Ella solo tenía 5 años, pero entendió que su madre la estaba preparando para algo. Ella no preguntó qué era. Quizás tenía miedo de la respuesta, pero le prometió a su madre que recordaría que encontraría a su padre. Ella no defraudaría a su madre. Un día antes de que Catherine Blackwell conociera a la pequeña mendiga en la Quinta Avenida, Audrey colapsó. La fiebre había comenzado la noche anterior, ardiendo dentro de ella como un fuego lento. Audrey intentó soportarlo, intentó actuar normal delante de Rosie. Ella cocinó gachas para el desayuno de su hija. Le contó una historia, luego se acostó en la cama y dijo, «Mamá solo está un poco cansada. Pórtate bien por mí». Pero al mediodía, la fiebre se volvió viciosa. Audrey temblaba incontrolablemente, incluso bajo 2 mantas. El sudor empapaba su ropa. Sus labios se agrietaron secos. Su visión se nubló. Ella intentó llamar a Rosie, pero su voz era solo un débil susurro. Y luego se hundió en la oscuridad. Rosie se paró junto a la cama de su madre, con los ojos azules muy abiertos por el miedo. La pequeña la sacudió, la llamó, puso una mano en la frente de su madre y se echó hacia atrás porque estaba ardiendo. Corrió por un paño húmedo y lo puso en la frente de su madre como su madre siempre hacía cuando Rosie tenía fiebre. Pero Audrey no despertó. Ella yacía allí respirando con dificultad, a veces murmurando tonterías, a veces llamando el nombre de Harrison en delirio. Rosie se sentó junto a su madre todo el día, sin comer, sin beber, solo mirando y cambiando el paño húmedo. Ella sabía que su madre estaba muy enferma.
Ella sabía que su madre necesitaba un médico, pero no tenía dinero. Ella no sabía a quién llamar. Ella no sabía qué hacer. Cayó la noche y Audrey todavía no despertaba. Rosie yacía a su lado, aferrándose fuerte a la delgada mano de su madre, y lloró. Una niña de 5 años lloró en silencio, sin atreverse a hacer un sonido porque tenía miedo de que preocupara a su madre. Ella recordó lo que su madre le había enseñado. Si algo me pasa, ve a Manhattan. Encuentra a alguien que lleve el mismo anillo. Diles quién eres. Rosie no podía dormir. Ella yacía mirando al techo pensando, mamá necesita un médico, mamá necesita dinero, mamá necesita ser salvada. Y las únicas personas que podían salvarla eran la familia de su padre. La abuela es muy rica, mamá lo dijo. La abuela puede llevar a mamá a un buen hospital. La abuela puede curar a mamá. Rosie solo tenía que encontrar a la abuela. La decisión se formó en la mente de Rosie sin que ella supiera exactamente cuándo sucedió. Pero cuando el amanecer comenzó a palidecer fuera de la ventana, ella supo lo que tenía que hacer. Rosie se levantó temprano, moviéndose suavemente para no despertar a su madre, aunque su madre todavía estaba inconsciente. Ella tomó la botella de agua junto a la cama. Ella subió la manta alrededor de su madre. Luego encontró un trozo de papel y un lápiz viejo y escribió cuidadosamente con letras temblorosas e infantiles. Mamá, voy a encontrar a la abuela. Volveré. Te amo. Ella colocó la nota en la almohada justo al lado de la cabeza de su madre para que su madre la viera en el momento en que despertara. Luego abrió la pequeña caja de madera debajo de la tabla suelta del suelo y sacó el anillo de zafiro y la foto de su padre. Ella deslizó el anillo en el bolsillo interior sobre su pecho izquierdo, el lugar más seguro, exactamente como su madre le había enseñado. Ella también guardó la foto allí. Luego se puso su abrigo viejo, el único abrigo que tenía, y salió de la habitación. La caminata desde el Bronx hasta la estación de metro más cercana tomó 15 minutos. Rosie había ido con su madre unas cuantas veces, así que recordaba el camino. Ella caminó rápidamente, con la cabeza baja, tratando de no encontrarse con los ojos de los adultos a su alrededor. Su madre le había enseñado eso también. No atraigas la atención, no hables con extraños a menos que tengas que hacerlo. Camina recto y mantente enfocada en tu objetivo. La estación de metro estaba llena a pesar de que era temprano por la mañana. Rosie se paró frente a la máquina de billetes y miró la pantalla. Ella sabía cómo viajar en tren. Su madre le había enseñado, pero ella no tenía dinero para un billete. Ella se quedó allí dudando, sin saber qué hacer. Una mujer pasó caminando con un uniforme de enfermera azul, el cabello recogido, un rostro amable. Ella se detuvo cuando vio a la pequeña niña de pie sola. «Cariño, ¿a dónde vas? ¿Dónde están tus padres?» Rosie la miró. Ella recordó lo que su madre le había enseñado sobre reconocer a las personas buenas. Un uniforme de enfermera, una voz cálida, ojos que parecían realmente preocupados, no fingiendo. Rosie decidió confiar en ella. «Quiero ir a Manhattan», dijo Rosie, su voz pequeña pero clara. «Mi mamá está muy enferma. Voy a encontrar a mi abuela». La enfermera frunció el ceño. «Vas sola. Eso es peligroso. ¿Dónde vive tu abuela? ¿Por qué no la llamas? No tengo su número. Solo sé que está en Manhattan. Es muy rica». Rosie levantó la vista, su mirada más firme que su edad. «Tengo que irme. Mi mamá me necesita». La enfermera se quedó en silencio por un momento, mirándola con una expresión que contenía tanto lástima como admiración. Luego suspiró y usó su propia tarjeta de tránsito para pasar a Rosie por la puerta. «Ten cuidado, ¿de acuerdo? Bájate en la 59 y estarás en Manhattan. No hables con extraños. Si estás en problemas, busca a un oficial de policía». Rosie inclinó la cabeza en agradecimiento. Luego se apresuró a bajar la escalera mecánica antes de que la enfermera pudiera cambiar de opinión. El viaje en metro del Bronx a Manhattan tomó 45 minutos. Rosie se sentó acurrucada en la esquina del vagón del tren, agarrando su abrigo con fuerza, sus ojos nunca dejando la ventana. A su alrededor había adultos, viajeros, vendedores, personas sin hogar.
Nadie prestó atención a la pequeña niña sentada sola. Rosie observó a cada persona, observó sus manos, buscando un anillo como el de su madre. Ninguno. Ella no perdió el ánimo. Manhattan era enorme. La abuela estaba en algún lugar dentro de ella. Ella la encontraría. Cuando el tren se detuvo en la 59, Rosie se levantó y siguió el flujo de gente hacia afuera. Ella subió a nivel de calle y se congeló. Ella nunca había visto un lugar así. Rascacielos tan altos que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás solo para ver las cimas. Coches de lujo deslizándose por la calle, hombres en trajes, mujeres llevando bolsos caros. Rosie miró su propia ropa desgastada. Ella sabía que no pertenecía aquí, pero no tenía miedo. La abuela estaba aquí. Ella tenía que encontrarla. Rosie comenzó a caminar por las calles de Manhattan. Ella miró fijamente las manos de cada mujer que pasaba, buscando un anillo de platino con una piedra azul, buscando ese escudo familiar grabado dentro. A las 9 de la mañana, vio a una mujer llevando un hermoso anillo, pero no era el correcto. A las 10 Whittle tenía hambre, pero no tenía dinero para comprar nada. A las 11 le empezaron a doler los pies de tanto caminar. Al mediodía se sentó en un banco del parque a descansar y un anciano amable le dio la mitad de un sándwich. A las 12 de la tarde, ella siguió. Sus rodillas se rasparon por una caída, pero ella no lloró. A las 3 estaba tan cansada que sintió ganas de rendirse. Pero pensó en su madre tendida sola en esa habitación oscura, ardiendo de fiebre. Sin nadie que la cuidara, ella no podía renunciar. A las 4 de la tarde, Rosie llegó a la Quinta Avenida. Ella no sabía que esta era la calle más rica de Nueva York. Ella solo sabía que la gente aquí parecía cara y su abuela era muy rica, así que quizás su abuela estaría aquí. Ella caminó por la avenida, sus ojos fijos en las manos de los extraños. Ella había estudiado cientos de manos hoy. Ninguna de ellas tenía el mismo anillo. Ella empezó a sentirse exhausta. Le dolían los pies. Su estómago estaba vacío. Sus ojos ardían con la necesidad de llorar, pero ella no lloró. Ella no se detuvo. Ella le había prometido a su madre que encontraría a su abuela, y Rosie siempre cumplió sus promesas hasta que se detuvo frente a Cartier, donde una mujer elegante acababa de salir, un anillo brillando en su mano bajo el sol de la tarde. Catherine Blackwell se quedó congelada en medio de la Quinta Avenida, mirando el anillo en la mano de la niña. Ella no podía creer lo que estaba viendo. Una banda de platino, con un zafiro azul profundo, delicados grabados curvándose alrededor de la piedra, y dentro de él, el escudo de la familia Blackwell. Ella conocía ese anillo. Lo conocía mejor que nadie porque solo había dos en el mundo. Uno estaba en su propio dedo. El otro se lo había dado a Harrison 20 años antes cuando su esposo murió, y Harrison se lo había dado a una sola persona. Audrey Miller, la mujer que desapareció hace 5 años y dejó a su hijo en ruinas. Catherine una vez había creído que Audrey era una estafadora. Creía que había usado a Harrison por dinero y se había marchado una vez que había obtenido suficiente. La odiaba por destruir al hijo de Catherine. Pero si Audrey era una estafadora, ¿por qué había guardado el anillo? ¿Por qué no lo había vendido cuando valía decenas de miles de dólares? ¿Por qué dárselo a su hija y enseñarle a buscar a la familia Blackwell? Catherine cayó de rodillas allí mismo en la calle, sin importarle las miradas curiosas a su alrededor. Ella miró directamente el rostro de la niña, a esos ojos azul profundo que eran tan dolorosamente familiares. Ojos exactamente como los de Harrison cuando era pequeño. Tan idénticos que Catherine sintió ganas de llorar. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella, su voz temblorosa incluso mientras intentaba mantenerla firme. Mi nombre es Rosie. Rosie Miller. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Audrey. ¿Audrey Miller? Catherine respiró hondo. Audrey, realmente era Audrey. ¿Y tu padre? Rosie rebuscó en su bolsillo y sacó una foto vieja, arrugada y desgastada de haber sido manejada demasiadas veces. Ella se la entregó a Catherine. Este es mi padre. Mamá dijo que su nombre es Harrison Blackwell. Nunca lo he conocido, pero mamá dijo que me ama mucho. Catherine tomó la foto.
sus manos temblando tan fuerte que casi la deja caer. En la foto estaba Harrison, frío y poderoso, de pie frente a la Torre Blackwell. Había sido recortada de una revista, vieja y descolorida, pero aún clara. Catherine miró de la foto a la niña frente a ella. Ojos azul profundo, un puente nasal alto, una mandíbula fuerte. Incluso la forma en que la niña fruncía el ceño mientras esperaba, todo era Harrison hasta el más mínimo detalle. Catherine sintió que le subían las lágrimas aunque no quería. Ella era Catherine Blackwell. No lloraba delante de la gente. Nunca mostraba debilidad. Pero ahora, arrodillada en una acera en medio de la Quinta Avenida, frente a la nieta que nunca supo que existía, ella no pudo contenerlo. ¿Dónde está tu madre?, preguntó ella, su voz quebrándose. Mi mamá está muy enferma, dijo Rosie, sus ojos húmedos y rojos. Está en la cama con fiebre alta. No puede levantarse. Te he estado buscando desde esta mañana. Mamá dijo que si algo le pasa debería encontrar a alguien que lleve el mismo anillo. Mamá dijo que esa es mi abuela. Mamá dijo que mi abuela me ayudaría. Catherine atrajo a la niña a sus brazos. La primera vez en muchos años que había abrazado a alguien con amor real en lugar de obligación cortés. Rosie se puso rígida por un momento. Luego la abrazó de vuelta, aferrándose fuerte como si tuviera miedo de que Catherine desapareciera. Te encontré, susurró Catherine. Voy a salvar a tu madre. Lo prometo. Catherine se levantó, una mano todavía agarrando la pequeña mano de Rosie, la otra sacando su teléfono. Ella llamó a su chofer y le ordenó cancelar cada cita del día. Ella ya llamó al administrador de la casa y le dijo que preparara una habitación para una niña. Luego hizo una pausa, su dedo flotando sobre la pantalla. El número de Harrison estaba allí. Ella tenía que llamar a su hijo. Ella tenía que decírselo. ¿Pero qué dijo? Que Audrey no era una estafadora, que había guardado el anillo durante 5 años, incluso con hambre, que tenía una hija de 5 años de la que nunca había sabido. Catherine respiró hondo y pulsó llamar. El teléfono sonó 3 veces antes de que Harrison contestara. Madre. Su voz era fría como siempre, sin emoción, sin calidez, solo un saludo formal. Ven a mi casa ahora mismo, dijo Catherine, su tono sin dejar lugar a discusión. Es urgente. No preguntes por qué. Un compás de silencio. ¿Qué es, madre? Ven primero y te lo diré. 30 minutos. Ella terminó la llamada antes de que Harrison pudiera preguntar más. Ella miró a Rosie, quien la miraba con ojos llenos de esperanza. Abuela, ¿salvarás a mi mamá? Salvaré a tu mamá. Catherine asintió. Pero primero, necesitas conocer a tu padre. Catherine puso a Rosie en el coche, le dio pasteles y agua. La niña tenía tanta hambre que tragaba cada bocado como si no hubiera comido en todo el día. Quizás realmente no lo había hecho. Catherine la observó, el dolor le atravesaba el pecho. Su nieta, su propia sangre, había vivido en la pobreza durante 5 años, y ella nunca lo había sabido. Y Audrey, la mujer a la que Catherine había despreciado, la mujer que ella había creído que era una estafadora, había criado a esa niña sola en la miseria, sin vender nunca el anillo, aunque podría haber comprado una fortuna. Catherine se había equivocado, completamente equivocada, y iba a arreglarlo, sin importar el costo. Harrison llegó a la mansión de su madre en exactamente 30 minutos, justo como ella había exigido. Él no tenía idea de lo que estaba pasando. Su madre rara vez llamaba con ese tipo de urgencia. Ella era la persona más tranquila que él conocía. Nunca entraba en pánico, nunca se apresuraba, y sin embargo su voz en el teléfono había temblado. Nada como su yo habitual. Él entró en la casa, asintió al mayordomo y fue directamente a la sala de estar. Empujó la puerta y se detuvo en seco. Su madre estaba sentada en el sofá y junto a ella había una niña pequeña, de unos 5 años. La niña llevaba ropa gastada, su cabello enredado, su rostro manchado de suciedad, claramente pobre, claramente alguien que no pertenecía aquí. Pero eso no fue lo que inmovilizó a Harrison. Eran sus ojos. La niña lo miró
y Harrison sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Ojos azul profundo, los mismos ojos que él veía en el espejo cada mañana, tan idénticos que no podía ser coincidencia. Catherine se levantó, su rostro grave, sus ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. «Siéntate, Harrison». «Madre, ¿quién es esta?», preguntó Harrison, su voz volviéndose áspera, aunque no entendía por qué. «Siéntate», repitió Catherine, su tono sin dejar lugar a discusión. Harrison se sentó en la silla frente a ellos, su mirada incapaz de dejar a la niña. La pequeña también lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos como si estuviera tratando de memorizar cada línea de su rostro. «Esta es Rosie», dijo Catherine lentamente. «Rosie Miller, la hija de Audrey Miller». Harrison sintió que la sangre en su cuerpo se volvía hielo. Audrey, el nombre lo golpeó como una cuchilla directamente a través del pecho. El nombre que había prohibido a cualquiera pronunciar durante 5 años. El nombre que todavía lo atormentaba cada noche, sin importar cuánto intentara olvidar. Audrey no tenía un hijo, dijo, su voz fría como el hielo incluso mientras su corazón latía sin control. Ella se fue hace 5 años. Ella estaba embarazada cuando se fue. Catherine lo interrumpió. 3 semanas. Ella no lo sabía o lo sabía y no te lo dijo, pero dio a luz a una hija y esa hija está sentada frente a ti. Harrison miró a Rosie. La niña siguió mirándolo fijamente, en silencio, esperando. Luego metió la mano en su abrigo y sacó una foto vieja y un anillo. Ella colocó ambos sobre la mesa frente a Harrison. «Mi mamá me dio esto», dijo Rosie, su voz pequeña pero firme. «Mamá dijo que esa es una foto de mi papá, y este es el anillo que mi papá le dio a mi mamá». Harrison miró hacia abajo. La foto era de él, recortada de una revista, vieja y arrugada. Y el anillo, su corazón se detuvo. Platino, un zafiro azul profundo, el anillo que él había puesto en el dedo de Audrey la noche de su primer aniversario. El anillo que él había pensado que se había ido para siempre con ella. Él lo recogió. Su mano temblaba tan fuerte que casi lo deja caer. Él lo volteó y vio el escudo Blackwell grabado dentro, preciso e inconfundible. No había cómo negarlo. Era ese anillo. Audrey lo había guardado durante 5 años. Incluso con hambre, incluso mientras criaba a una niña sola, lo había guardado. Si ella solo lo hubiera usado por dinero como afirmaba la carta, ¿por qué no lo había vendido? Rosie miró a Harrison, con los ojos azul profundo brillando. «¿Eres mi papá?», preguntó ella, su voz llena de esperanza y miedo al mismo tiempo. Harrison la miró fijamente, a los ojos que coincidían con los suyos, al puente alto de su nariz, a la barbilla fuerte y pequeña, a la forma en que fruncía el ceño mientras esperaba. Todo coincidía con él. Esta era su hija, su sangre, una niña que nunca supo que existía durante 5 años. Una niña que Audrey había llevado, dado a luz y criado sola en la pobreza. Él no supo cuándo se había puesto de pie. Él no supo cuándo se había arrodillado frente a ella. Solo supo que cuando sus rodillas tocaron el suelo, las lágrimas ya corrían por su rostro. Por primera vez en 5 años, por primera vez desde el día en que Audrey se fue, Harrison Blackwell, el capo más frío de Nueva York, estaba llorando frente a una niña de 5 años. «Estoy aquí», dijo, su voz quebrándose. «Estoy aquí, cariño. Lo siento. Siento llegar tarde». Él abrió sus brazos, sin estar seguro de que ella lo aceptaría. Rosie lo miró fijamente por un momento. Luego se lanzó hacia él, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello como si tuviera miedo de que él desapareciera. «Papi», sollozó Rosie, el sonido de una niña que había vivido 5 años sin padre. «Salva a mi mamá. Está muy enferma. Está sola en casa con fiebre alta. No puede levantarse. Tengo miedo de que muera. Por favor, sálvala». Harrison abrazó a su hija más fuerte, sintiendo lo pequeña y delgada que era en sus brazos. Su hija, hambrienta, caminando sola para encontrar la familia de su padre, solo para salvar a su madre. «Voy a salvarla», dijo, su voz temblorosa pero firme con una promesa. «Lo juro, voy a salvar a tu mamá». Él se levantó,
levantando a Rosie en sus brazos y se volvió hacia Catherine. Madre, llama a Emmett, llama al médico de la familia, llama a cada una de nuestra gente. Sus ojos se volvieron fríos de nuevo. El jefe Blackwell, regresando en el momento en que dio una orden. Vamos a encontrar a Audrey ahora mismo. La caravana negra atravesó las calles de Nueva York a una velocidad que nadie a su alrededor había visto jamás. Harrison se sentó en el asiento trasero con Rosie en sus brazos, la niña dando direcciones con una voz pequeña pero firme. Catherine se sentó junto a ellos, su rostro tenso por el esfuerzo, sus manos juntas como si estuviera rezando. Emmett viajaba en el coche de atrás, ya llamando al médico privado de la familia y preparando un equipo médico. Nadie habló. El aire era tan pesado que se sentía difícil respirar. Harrison miró por la ventana mientras el paisaje cambiaba. Desde las brillantes torres de Manhattan hasta calles que se volvieron grises, viejas, desgastadas, pobres. El Bronx, donde Audrey había estado viviendo durante estos últimos meses, donde había estado luchando contra la enfermedad sola mientras él se sentaba en un lujoso ático, sin saber nada. Su corazón le dolía como si algo lo estuviera aplastando. 5 años. 5 años ella había vivido así. 5 años criando a su hija sola, 5 años hambrienta. Y todavía ella guardaba su anillo, y él había creído esa carta falsa. Él había pensado que ella lo había engañado. Él no había buscado lo suficiente, no había presionado lo suficiente. El coche se detuvo frente a un edificio viejo con paredes desconchadas y escaleras oxidadas. Harrison salió, todavía llevando a Rosie. Él miró el edificio y sintió su garganta apretarse como un puño cerrándose a su alrededor. Aquí era donde vivía Audrey. Aquí era donde su hija había crecido. No una mansión, no un ático, un pequeño apartamento roto en un barrio pobre. «Tercer piso, papi», dijo Rosie, señalando hacia arriba. «Habitación 302». Harrison asintió y entró. La escalera era estrecha y oscura. El olor a moho húmedo lo golpeó fuertemente. Él subió paso a paso, su corazón latiendo como tambores de guerra. Catherine y Emmett siguieron, ambos en silencio. Nunca habían estado en un lugar así. Nunca habían imaginado que alguna vez tendrían que venir a un lugar así. Pero nadie se quejó. Nadie dijo una palabra. Solo siguieron a Harrison, un paso a la vez, hacia la habitación donde Audrey yacía. Harrison se detuvo frente a una puerta de madera azul descolorida. Habitación 302. Él miró a Rosie. Ella asintió. Él empujó la puerta para abrirla. La habitación era asfixiantemente pequeña, apenas unos 10 metros cuadrados. Luz tenue colándose por una pequeña ventana polvorienta. Una cama vieja pegada a la pared. Una pequeña mesa con algunos utensilios de cocina. Una esquina con un puñado de ropa desgastada doblada ordenadamente. Y en la cama, Audrey yacía allí, delgada, pálida, labios agrietados y secos, ojos bien cerrados, sudor brillando en su frente. Ella no se movió, solo respiraba con aspiraciones superficiales y entrecortadas, un silbido como si sus pulmones se negaran a funcionar. Harrison sintió que sus rodillas cedían. Él sentó a Rosie y se lanzó a la cabecera, cayendo de rodillas junto a Audrey. Él la miró, se aclara la garganta, al rostro que había echado de menos durante 5 años. Ahora demacrado, pómulos afilados, piel blanqueada pálida como si la vida se estuviera escurriendo. «Audrey», dijo, su voz quebrándose. «Audrey, soy yo». Ninguna reacción. Ella yacía inmóvil, solo su pecho subiendo y bajando débilmente. Harrison tomó su mano, esa mano delgada y helada en la suya. Él la presionó contra su propio pecho, contra su corazón, como si pudiera forzar calor en ella con pura voluntad. «Audrey, ¿puedes oírme? Estoy aquí. Estoy aquí». Los ojos de Audrey se abrieron lentamente, ojos marrones nublados por la fiebre, tratando de enfocarse en el hombre frente a ella. Ella vio un rostro familiar, el rostro que había atormentado sus sueños durante 5 años. Harrison. Él estaba aquí, arrodillado junto a su cama, sosteniendo su mano. Pero no podía ser real. Ella estaba segura de que estaba soñando. Ella soñó con él tantas veces. Cada noche de fiebre alta,
Cada momento de dolor, él siempre aparecía en sus sueños, abrazándola, diciéndole que todo estaría bien. Pero cuando ella despertaba, él nunca estaba allí. ¿Eres real?, susurró Audrey, su voz tan débil que era casi nada. ¿O estoy soñando de nuevo? Harrison lloró. Lágrimas corrían por un rostro que nadie había visto derramar una sola lágrima en 5 años. Soy real, dijo. Su voz temblaba. Soy real, Audrey. Estoy aquí. Lamento llegar tarde. Lamento no haberte encontrado antes. Audrey lo miró fijamente. Sus ojos se iluminaron lentamente, como si finalmente estuviera creyendo que esto no era un sueño. Entonces las lágrimas se deslizaron de las comisuras de sus ojos y rodaron sobre la almohada ya húmeda de sudor. Harrison, susurró su nombre, el nombre que había mantenido encerrado dentro de ella durante 5 años, con miedo de decirlo en voz alta. ¿Realmente estás aquí? Estoy aquí, dijo Harrison, atrayéndola a sus brazos con una delicadeza como si pudiera romperse. No voy a ir a ninguna parte ahora. No dejaré que nadie te aleje de mí de nuevo. Rosie corrió a la cabecera, lágrimas corriendo por su pequeña cara. Mamá, encontré a papá. Encontré a la abuela. Vas a estar bien, ¿verdad, mamá? Audrey miró a su hija, luego a Harrison, luego a Catherine de pie en el umbral con los ojos enrojecidos. Ella no entendía lo que estaba pasando. Ella no entendía cómo Rosie los había encontrado. Pero ella estaba demasiado débil para preguntar. Todo lo que sabía era que Harrison estaba aquí. Su hija estaba aquí. Y por primera vez en 5 años se sintió segura. El doctor está aquí, dijo Emmett desde el umbral. Un equipo médico entró en la pequeña habitación con equipo y una camilla. Comenzaron a revisar a Audrey, tomándole la presión arterial, tomándole la temperatura, comenzándole una vía intravenosa. Harrison se hizo a un lado pero todavía sostenía su mano, negándose a soltarla. Está severamente deshidratada y exhausta, dijo el doctor después de examinarla. Sus pulmones están muy débiles. Necesita ir al hospital ahora mismo para recibir tratamiento intensivo. Harrison asintió. Llévenla al mejor hospital. El dinero no es un problema. Quiero que tenga la mejor atención posible. Audrey fue levantada en la camilla y Harrison caminó a su lado, su mano nunca dejando la suya. Rosie tomó la mano de Catherine y siguió detrás. Al salir del edificio, Audrey levantó los ojos al cielo. El sol de la tarde era dorado, hermoso de una manera extraña, casi dolorosa. Ella había pensado que moriría en esa pequeña habitación oscura. Ella había pensado que nunca volvería a ver a Harrison. Pero él estaba aquí. Él la había encontrado. Y aunque muriera ahora mismo, moriría en felicidad. Audrey fue llevada a la unidad de cuidados intensivos en el mejor hospital de Nueva York. Los mejores doctores fueron convocados. El equipo más avanzado fue traído. Harrison no se separó de su lado ni por un momento, sentado junto a su cama toda la noche, sosteniendo su mano como si tuviera miedo de que si la soltaba, ella desaparecería de nuevo. Rosie durmió en el sofá de la habitación. Catherine le puso una manta alrededor y se mantuvo vigilante. Emmett se quedó fuera de la puerta, esperando. Después de 2 días de tratamiento agresivo, Audrey finalmente estuvo completamente alerta. La fiebre había cedido. El color había regresado a su rostro, aunque todavía estaba pálida y débil. El doctor dijo que había estado peligrosamente agotada por años de trabajar demasiado, agravado por la desnutrición y nunca recibir atención adecuada. Si hubieran sido unos pocos días más, podría no haberlo logrado. Harrison escuchó eso y sintió que su corazón se encogía. Unos pocos días, solo unos pocos días más, y la habría perdido para siempre. Si Rosie no hubiera sido lo suficientemente valiente como para ir a buscar a la familia de su padre, si la niña no hubiera conocido a su madre en la Quinta Avenida, si todo no hubiera sucedido exactamente en el momento adecuado, Audrey habría muerto sola en esa miserable habitación sin que nadie lo supiera, sin que nadie se diera cuenta. Cuando Audrey estuvo lo suficientemente fuerte para hablar, Harrison le preguntó. Él necesitaba la verdad. Él necesitaba saber por qué se había ido. Él necesitaba saber si esa carta había sido real.
Audrey lo miró con ojos marrones llenos de dolor. Entonces ella le contó sobre la noche en que descubrió que él era mafia. Ella le contó cómo había pedido tiempo para pensar y caminó a casa sola. Ella le contó sobre la furgoneta negra, los dos hombres, la aguja en su cuello. Ella le contó sobre Warren Cole. El nombre hizo que Harrison se pusiera de pie de un salto, sus ojos oscureciéndose con una rabia que nunca había sentido antes. Warren Cole, el traidor de hacía mucho tiempo, el hombre a quien su padre había sido lo suficientemente misericordioso como para perdonar, el hombre que Harrison pensó que había desaparecido de su vida para siempre. Pero él había estado allí todo el tiempo, en las sombras, esperando, observando. Y en el momento en que encontró la debilidad de Harrison, atacó. Audrey siguió. Ella le contó sobre la amenaza de Warren. Desaparece o él mataría a toda la familia de Harrison. Su madre primero, luego su hermano, luego el propio Harrison. Ella le contó sobre las 24 horas de infierno, sin dormir, sin comida, solo pensando y llorando. Ella le contó sobre descubrir que estaba embarazada esa misma noche y darse cuenta de que si Warren se enteraba de la verdad, el bebé también se convertiría en un objetivo. Ella le contó sobre la decisión que la destrozó, sobre la carta falsa, sobre escribir cada palabra como apuñalarse a sí misma. Ella le contó sobre 5 años huyendo, 5 años de hambre, 5 años criando a su hija sola mientras vivía con el miedo constante de que Warren la encontrara y destruyera a las personas que amaba. No tuve elección, dijo Audrey, lágrimas corriendo por sus mejillas. Te amo. Te amo lo suficiente como para dejar que me odies, solo para que pudieras vivir. Prefiero morir sola que dejarte morir por mi culpa. Harrison se quedó allí temblando. Todo su cuerpo temblaba de furia, no contra Audrey, sino contra sí mismo por no protegerla. Contra Warren por atreverse a ponerle una mano encima a la mujer que amaba. Contra el mundo por dejar que Audrey sufriera sola durante 5 años. Él pagará, dijo Harrison, su voz fría como el hielo, letal. Él pagará por cada segundo que sufriste, cada lágrima que lloraste, cada noche que pasaste hambre, cada día que mi hija creció sin padre. Emmett entró en la habitación justo en ese momento, como si hubiera estado escuchando fuera de la puerta todo el tiempo. Déjame encargarme, dijo Emmett, su voz tranquila, pero sus ojos no lo estaban. Tú quédate aquí con ella y con tu hija. Warren Cole es mío. Harrison miró a su hermano por un largo momento, luego asintió. Él confiaba en Emmett y sabía que Emmett no le fallaría. No lo mates, dijo Harrison lentamente. La muerte es demasiado fácil. Déjalo vivir, pero vivir en el infierno. La forma en que hizo vivir a Audrey durante 5 años. Emmett asintió y salió. Nadie sabía lo que le haría a Warren Cole. Nadie preguntó, pero una semana después, el pequeño imperio que Warren había construido durante 12 años colapsó completamente. Él perdió todo. Dinero, poder, patrocinadores. Fue lanzado a la calle como un perro callejero. Nadie atreviéndose a contratarlo. Nadie atreviéndose a ayudarlo. Nadie atreviéndose siquiera a mirarlo a los ojos. Él pasaría el resto de su vida en la pobreza y la humillación, sabiendo que era el precio por atreverse a tocar a la familia Blackwell. Mientras Emmett se ocupaba de Warren, Catherine se acercó a la cama de Audrey. Ella se sentó en la silla junto a la cama, mirando a la joven a quien había despreciado durante tantos años. Ella había creído que Audrey no era digna de su hijo. Creía que era solo una estafadora codiciosa. La resentía por arruinar a Harrison. Pero ahora, al ver a esa chica delgada y pálida en la cama del hospital, sabiendo que ella había sacrificado todo para proteger a la familia de Catherine, Catherine se sintió avergonzada de sí misma. Te debo una disculpa, dijo Catherine. Su voz temblaba ligeramente, algo que casi nunca sucedía. Estaba equivocada contigo. Te traté mal, yo. Ella se detuvo, tragando con dificultad. Me equivoqué. No eres una estafadora. Eres la persona más valiente que he conocido. Renunciaste a tu propia felicidad para proteger a mi familia, mientras todo lo que hice fue juzgarte. Audrey miró a Catherine, sorprendida.
Ella no había esperado palabras así de una mujer tan poderosa. Solo hice lo que tenía que hacer, dijo Audrey suavemente. Amo a Harrison. No podía permitir que lo hirieran. Catherine le tomó la mano y la apretó fuerte. De ahora en adelante, tu familia, tú y Rosie, yo las protegeré de la manera en que fallé hace 5 años. Audrey lloró. No de dolor, sino porque por primera vez en 5 años sintió que pertenecían a algún lugar. 3 meses pasaron como un sueño. Audrey fue trasladada del hospital a la finca de la familia Blackwell para continuar su recuperación. Ella tenía su propia habitación, 10 veces más grande que ese miserable apartamento del Bronx, con grandes ventanas que daban al jardín y la luz del sol entrando cada mañana. El médico de la familia venía todos los días. Las enfermeras estaban de servicio las 24 horas del día. Un chef cocinaba comidas nutritivas según un estricto plan de nutrición. Audrey fue cuidada como una reina, algo que nunca había imaginado en esos 5 largos años. Al principio ella no sabía cómo existir dentro de eso. Ella se sentía fuera de lugar en todo ese lujo. Se sentía indigna de nada de ello. Pero Harrison no le dio tiempo para decaer. Él se quedó con ella todos los días, cada hora, cada minuto que pudo. Él se sentaba junto a su cama leyendo mientras ella dormía. Él la alimentaba cuando todavía estaba demasiado débil para sostener una cuchara. Él la tomaba de la mano cada noche como si tuviera miedo de que si la soltaba, ella desapareciera de nuevo. Emmett se hizo cargo de la mayor parte del trabajo del Imperio Blackwell para que Harrison pudiera pasar tiempo con Audrey y Rosie. Por primera vez en la vida de Harrison, los negocios ya no eran su prioridad número 1. La familia lo era. Rosie se adaptó a su nueva vida más rápido de lo que cualquiera podría haber esperado. Ella era como una flor marchita. De repente le dieron agua y sol, floreciendo a todo color. Ella tenía su propia habitación con una cama de princesa rosa, un armario lleno de ropa hermosa, juguetes con los que nunca se había atrevido a soñar. Pero lo que hizo a Rosie más feliz no fue nada de eso. Fue poder llamar a alguien papá, poder llamar a alguien abuela, tener una familia completa después de 5 años de solo ella y su madre. Catherine se convirtió en la amiga más cercana de Rosie. Ella le enseñó a su nieta a leer con libros infantiles caros que pedía de todo el mundo. Ella le contó a Rosie historias sobre su abuelo, sobre la historia de la familia Blackwell, sobre las cosas que deseaba haber hecho de manera diferente. Ella llevó a Rosie de compras por helado al ballet. Ella hizo todo lo que una abuela debería hacer, todo lo que había extrañado durante 5 años. Catherine solía pensar que no le gustaban los niños, pero resultó que simplemente no había conocido a la niña adecuada. Rosie la cambió de maneras que nadie habría creído. Harrison aprendió a ser padre. Él tenía 37 años, el capo más poderoso de Nueva York, un hombre que podía comandar un imperio con un solo asentimiento. Pero frente a su hija de 5 años, él estaba indefenso. Él no sabía cómo jugar con muñecas. Él no sabía cómo trenzar el cabello. Él no sabía cómo contar cuentos de hadas. Él no sabía cómo hacer una voz de princesa o una voz de bruja. Él era torpe de una manera que era casi divertida. Pero él no se rindió. Él se sentó en el suelo con Rosie y dejó que ella le enseñara cómo organizar una fiesta de té de muñecas. Él dejó que ella le dibujara en la cara con rotuladores de colores y tomó fotos para guardar. Él leía cuentos para dormir cada noche, al principio sonando rígido como si estuviera leyendo un contrato de negocios. Pero poco a poco aprendió a cambiar su tono hasta que Rosie se rió a carcajadas. Un día Emmett vino a la finca y encontró a Harrison agachado en la habitación de Rosie, una corona de plástico rosa en su cabeza, un collar de perlas falso alrededor de su cuello, sosteniendo una pequeña taza de té de juguete. Emmett casi se cae del shock. Él tomó una foto en secreto y Harrison amenazó con reducir su salario si alguna vez se la mostraba a alguien. Pero ambos sabían que era una amenaza vacía. Harrison había cambiado. Se había vuelto más suave, más cálido, más humano, y todo fue gracias a Rosie. Una noche, después de que Rosie se durmiera y la finca se sumergió en la quietud, Harrison se sentó junto a la cama de Audrey. Ella estaba mucho mejor ahora. Color de vuelta en sus mejillas, luz de vuelta en sus
ojos, incluso si todavía estaba delgada. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo, dejándose sentir una paz que ninguno de los dos había creído que volverían a tener. «Quiero decirte algo», dijo Harrison por fin, su voz baja y suave. «Durante 5 años no estuve viviendo, solo estaba existiendo». Audrey lo miró, las lágrimas subiendo. «Te llevaste mi alma contigo cuando te fuiste», continuó Harrison, su mirada fija en la suya. «Seguí respirando, comiendo, durmiendo, trabajando, pero no podía sentir nada. Ni alegría, ni tristeza, ni ira, ni amor. Era como un cadáver andante. La gente decía que me volví más frío, más despiadado, pero la verdad es que no me quedaba nada que perder. Te había perdido. Perderte significaba perderlo todo». Audrey lloró. Ella tomó su mano y la apretó fuerte. «Yo también», susurró ella. «Cada noche soñé contigo. Cada mañana me despertaba sin ti a mi lado. Moría un poco más. Solo Rosie me mantuvo viva porque es una parte de ti. Cuando miraba a sus ojos, te veía a ti y eso me daba la fuerza para seguir adelante». Harrison se inclinó y besó su frente suavemente. «Ahora nos tenemos el uno al otro», él dijo. «Nadie puede separarnos de nuevo. No lo permitiré». Audrey sonrió a través de sus lágrimas. Por primera vez en 5 años, ella creyó en un futuro. Un mes después de que Audrey se recuperara completamente, Harrison la llevó a ella y a Rosie a Central Park en una tarde de finales de otoño. Él dijo que era solo un paseo normal, nada más que los tres disfrutando juntos del hermoso clima. Audrey no sospechó nada. Ella llevaba un simple vestido blanco que Catherine le había dado, su cabello suelto al viento, su rostro rosado y brillante de nuevo después de 3 meses de cuidado. Rosie corría en círculos alrededor de ellos, riendo, un globo rosa en su mano que papá acababa de comprarle. Caminaron por los sinuosos senderos del parque, pasando hileras de árboles cuyas hojas se habían vuelto de un oro y naranja resplandeciente, pasando bancos de piedra donde las parejas se sentaban cerca y hablaban en voz baja, pasando niños jugando con sus padres. Audrey miró esa escena pacífica y sintió una calidez extenderse por su pecho. Esta era la vida que una vez había soñado. Esta era la felicidad que ella había pensado que nunca se le permitiría tener. Harrison los llevó a un pequeño rincón del parque donde un banco de piedra daba a un lago brillando bajo el atardecer. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Rosie de repente se detuvo y se giró para mirar a su padre con una expresión emocionada como si estuviera guardando un gran secreto. Audrey sintió que algo era diferente. Ella miró a Harrison, luego a Rosie, luego de nuevo a Harrison. «¿Qué es?», preguntó ella, su corazón comenzando a latir más rápido. Harrison no respondió. Él miró a Audrey con los ojos gentiles de los que ella se había enamorado perdidamente 6 años antes. Luego lentamente se arrodilló frente a ella. Audrey se quedó helada, su mano volando para cubrir su boca. Ella no podía creer lo que estaba viendo. Harrison Blackwell, el capo más poderoso de Nueva York, estaba de rodillas en medio del parque justo frente a ella. Rosie corrió hacia su padre sosteniendo una pequeña caja de terciopelo negro. Ella sonrió de oreja a oreja, ojos azules brillando como estrellas. «Guardé el secreto muy bien, ¿verdad, papi?», Rosie se jactó. Harrison sonrió a su hija, le revolvió el pelo, luego se volvió hacia Audrey. Él tomó la caja de Rosie y la abrió. Dentro estaba el anillo, la banda de platino con el zafiro azul profundo, el anillo que él le había deslizado en el dedo hace 6 años, el anillo que ella había guardado durante 5 años de hambre, nunca vendiéndolo, nunca dejándolo. El anillo que Rosie había llevado cuando fue a buscar a la familia de su padre. El anillo que los había traído de vuelta el uno al otro. «Hace 6 años puse este anillo en tu dedo», dijo Harrison, su voz baja, temblando ligeramente. «Te dije que eras la única para siempre, pero no te protegí. Dejé que te quitaran de mí». Él hizo una pausa, sus ojos brillando al atardecer.
Guardaste este anillo durante 5 años. Lo guardaste a través del hambre, a través de la enfermedad, a través de noches sola cuando no sabías lo que traería el mañana. Lo guardaste porque todavía me amabas. Y yo tampoco dejé de amarte. Harrison tomó la mano de Audrey y colocó el anillo en su palma. Esta vez quiero ponértelo en el dedo de nuevo. Esta vez no dejaré que nadie te aleje de mí. Ni Warren Cole, ni ningún enemigo, nada. Él la miró directamente a los ojos. Audrey Miller, ¿quieres casarte conmigo? Audrey lloró. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero ella estaba sonriendo, sonriendo más brillante de lo que había hecho desde el día en que dejó Nueva York hace 5 años. Ella no pudo encontrar palabras, solo asintió, asintiendo una y otra vez mientras Harrison le deslizaba el anillo en el dedo por segunda vez en su vida. Luego él se levantó y la atrajo a sus brazos, besándola bajo el atardecer de Central Park. Rosie saltó arriba y abajo junto a ellos, aplaudiendo y vitoreando. «Mami y papi se van a casar, mami y papi se van a casar», gritó, su risa clara resonando por el parque. La gente que pasaba se detuvo a mirar, sonriendo ante la felicidad de esta pequeña familia. Harrison levantó a Rosie en sus brazos, sosteniendo a las dos mujeres más importantes de su vida cerca contra él. Y por primera vez en muchos años se sintió completo. La boda tuvo lugar un mes después de la propuesta. No un gran espectáculo con cientos de invitados como la gente habría imaginado una boda Blackwell. Harrison y Audrey no querían eso. Habían perdido 5 años por la separación. Habían vivido demasiado dolor. Y lo que necesitaban no era un espectáculo. Solo se necesitaban el uno al otro. La ceremonia se celebró en el jardín trasero de la finca Blackwell, bajo un arce resplandeciente de rojo con hojas de otoño. Solo la familia estaba allí. Catherine se sentó en la primera fila, con los ojos rojos y húmedos, desde el momento en que Audrey salió con su vestido de novia blanco puro. Emmett estuvo al lado de su hermano como padrino de boda, y por primera vez en su vida vio a Harrison sonreír tanto. Y Rosie, la niña de las flores, llevaba un vestido rosa esponjoso como una verdadera princesita, sosteniendo una cesta de pétalos y esparciendo pétalos de rosa a lo largo del pasillo mientras Audrey pasaba. Cuando Harrison deslizó el anillo en el dedo de Audrey por tercera vez en su vida, susurró para que solo ella pudiera oír. «Esta vez es para siempre». Audrey asintió, lágrimas felices rodando por sus mejillas. «Para siempre», repitió. Se besaron bajo el sol de la tarde, filtrándose entre las hojas. Y Rosie saltó y aplaudió y vitoreó. Fue la boda más hermosa que Catherine había presenciado. No porque fuera lujosa, sino porque el amor llenaba cada momento. Pasó un año. Todo cambió de una manera que nadie había esperado. Audrey ya no era la joven pobre criando a una niña sola en una miserable habitación alquilada. Ella era la señora de la finca Blackwell, la esposa de Harrison, la madre de Rosie, una nuera que Catherine realmente amaba. Pero ella seguía siendo Audrey, todavía simple, todavía fuerte, todavía amando a la gente a su alrededor con todo su corazón. Harrison seguía siendo el capo más poderoso de Nueva York, pero él era diferente. Él llegaba a casa a tiempo cada noche para cenar con su familia. Él leía a Rosie antes de acostarse. Él abrazaba a Audrey cada noche y le decía que la amaba. Él había aprendido que el poder no significa nada si no hay nadie con quien compartirlo. Rosie tenía 6 años ahora, en primer grado en la mejor escuela de la ciudad. Ella era inteligente, rápida, amada por sus maestros y compañeros de clase. Ella ya no tenía que mendigar. Ya no tenía que preocuparse por lo que le pasaría a su madre. Ya no tenía que buscar a la familia de su padre sola. Ella tenía todo ahora. Una tarde, toda la familia se sentó en el jardín. Rosie, se aclara la garganta, estaba jugando con su nuevo perro. Catherine se sentó leyendo en un sillón y Harrison y Audrey se apoyaron el uno en el otro en el columpio del porche, mirando el atardecer. Rosie corrió hacia su abuela y se sentó junto a ella, mirando el anillo de zafiro en la mano de su abuela. «Abuela, ¿podré usar el anillo algún día?», preguntó ella. Catherine miró a su nieta y sonrió suavemente. «Por supuesto», dijo ella. «Cuando crezcas,
Te daré este anillo para que puedas seguir protegiendo a las personas que amas. Rosie sonrió ampliamente y abrazó a su abuela. Audrey observó, lágrimas subiendo a sus ojos. Ella miró el anillo en su propia mano, el anillo que había permanecido con ella a través de 5 años de hambre, que había guiado a Rosie a su familia, que había traído a Audrey de vuelta a Harrison, un pequeño anillo que contenía toda una vida dentro de él. A veces la vida no va como queremos. A veces tenemos que dejar a la persona que amamos para protegerla. A veces tenemos que soportar el sufrimiento solos en silencio. Pero si el amor es lo suficientemente fuerte, encontrará su camino de regreso. La forma en que Audrey encontró su camino de regreso a Harrison. La forma en que Rosie encontró a su padre. La forma en que dos anillos se encontraron de nuevo después de 5 años de separación. Porque a veces una vida entera regresa en el momento en que alguien reconoce el anillo en tu mano. Esta historia nos recuerda el poder del amor y el sacrificio. Audrey renunció a su propia felicidad para proteger al hombre que amaba. Harrison esperó 5 años sin rendirse. Rosie, una niña de 5 años, fue lo suficientemente valiente como para buscar a su familia por su cuenta para salvar a su madre. Todo muestra que cuando realmente amamos a alguien, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por ellos. Y ese amor, por muy difícil que sea la prueba, ganará al final. Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Si te conmovió, si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nuevas historias cada día. Por favor, deja un me gusta y comparte este video con la gente que amas. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Alguna vez has sacrificado algo por la persona que amas? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Realmente nos encantaría escuchar las historias que viven en lo profundo de tu corazón. Deseándote a ti y a tu familia buena salud, una vida alegre y días llenos de amor y paz. Adiós y te veré en el próximo video.